Andy, como bien dijimos al inicio, bueno, ya el Banco Central hizo una rueda de prensa para mostrar los resultados preliminares de enero-marzo de la economía dominicana, y sobre todo en el mes de marzo, ahí donde se ve ya un repunte de la actividad económica. El año pasado, al mes de marzo, hubo un decrecimiento de aproximadamente 10%. Este año, pues, hubo una recuperación, digamos, de ese crecimiento hasta alcanzar también un 10,6%. Esta recuperación, digamos, nos coloca a un nivel de producción muy parecido al año 2019, que era un año que venía relativamente bien a inicio de año, con lo cual es una gran noticia. Todos los sectores, Andy, muestran un buen crecimiento económico. Vemos el sector construcción con una fuerte recuperación, a pesar, Andy, muy empujado por el tema de las construcciones privadas, porque sabemos todavía que el gobierno ahora es que está quizás comenzando con estos temas de la inversión pública. Vemos un fuerte repunte de la minería también, claramente, en términos de producción. Tenemos que recordar que la minería el año pasado había hecho unos cierres que fueron prolongados para el tema de mantenimiento de la planta, por el tema también de COVID y todo, y obviamente se ve una fuerte recuperación con un crecimiento de un 21%. También Zona Franca, con un crecimiento fuerte de 32%, sobre todo por la recuperación ya de los niveles de exportación, la apertura de los otros países, el nivel de producción está aumentando. La manufactura también, en términos generales, un 13% la manufactura local. Tenemos que recordar que todo el tema de manufactura de alimentos, sin embargo, fue de los menos impactados durante el proceso de COVID. Pero igual un crecimiento del 15%. Algo que destaca es hoteles, bares y restaurantes, que pasa de tener meses de creciendo un 47, un 50%, ahora en el mes de marzo se ve una recuperación de un 12%, en el caso de hoteles, bares y restaurantes, pero en marzo del año pasado fue un decrecimiento de 40%. Entonces todavía ahí, Andy, en ese sector falta una brecha, porque veníamos 40 menos, 12 de recuperación, cuando tú ves los indicadores, tú tienes que separar obviamente ahí la actividad hotelera de la actividad de bares y restaurantes. Como comentábamos antes de entrar, tienen una dinámica un poco diferente, ¿cierto? O sea, los hoteles, si bien cerraron sus habitaciones, por un lado, en el proceso de recuperación van a ir abriendo porque eran entidades que tenían liquidez. En el caso de bares y restaurantes, un poco difícil. Muchos bares y restaurantes que simplemente quebraron. Y tomar la recuperación es más cuesta arriba. Sin embargo, sí vemos que la apertura de la flexibilización del toque de queda ha ayudado significativamente a estas unidades de producción, y ya vemos ya la actividad económica mucho más en la capital, sobre todo, inclusive en la zona turística. En el caso de los hoteles, pues hemos visto cómo ya la tasa de disponibilidad se estima que hay casi un 68% de todas las habitaciones que ya están abiertas, en un mix de una recuperación del turismo externo y del turismo interno. Si se compara, digamos, con el año 2019, el mes de abril prácticamente y marzo cerraron alrededor de con respecto a 2019, entre un menos 58, un menos 50%. O sea, ya hemos recuperado un 50%, un 45% de esa demanda que veíamos en el año 2019. Y por otro lado, el turismo interno, quizá también impactado por la misma remesa, que vamos a ver este proceso de recuperación de la remesa, y también el turismo interno impactado inclusive por los étnicos, o sea, por los dominicanos ausentes también. Es muy liderado este crecimiento por el caso de Estados Unidos, que sobre todo esas ciudades que están más cerradas han comenzado no solamente a ir al este de Estados Unidos, pero también a venir al Caribe. Y en el Caribe, Andy, quizá el país que tiene un nivel de apertura más fuerte, un nivel de agresividad con respecto al tema de turismo en todos los aspectos, pues ha sido República Dominicana. Y también hay que decir que tiene indicadores de COVID relativamente buenos, cuando nos comparamos con el resto inclusive del Caribe y de la región para ir a vacacionar. Entonces, también ahí la recuperación del turismo interno y el turismo externo, los dos han ido pues motivando la apertura de más habitaciones, los niveles de ocupación, y con eso obviamente la recuperación de ese sector. Luego,
Ya sí vemos pues tasa de crecimiento negativa para algunos sectores como administración pública, los alquileres siempre ahí bastante tímidos, enseñanza todavía muestra una reducción, sobre todo sabemos que la enseñanza, la privada ha ido poco a poco, vamos a decir, organizándose para estar normal, normalizándose, la pública pues lleva otro ritmo y pues claramente el comercio que en muchos aspectos los grandes comercios tras la pandemia, algunos sufrieron algunos impactos, pero otros no, sobre todo el comercio de alimentos, los supermercados, las tiendas donde sí se podía ir, pero muestran un crecimiento, Andy, de 10% y transporte y almacenamiento de 20%. Hay que saber que cuando se recupera el turismo, la parte de transporte se recupera de manera significativa, cuando se recupera el comercio, la parte de transporte, los viajes se recupera también la parte de transporte, entonces el transporte es un reflejo de todas las demás actividades económicas, incluyendo zona franca, que utiliza mucho el tema de transporte, incluyendo minería, que también utiliza el tema de transporte, la misma manufactura. Entonces, ¿verdad? Es una demanda derivada que claramente vamos a ver ahí esos niveles de recuperación y comunicaciones que prácticamente no creció, pero también tenemos que saber que fue uno de los sectores que quizás le fue mucho mejor durante la pandemia. Yo estuve, Andy, participando en un foro internacional hace 2 o 3 días, la semana pasada, y uno de los panelistas era del sector de telecomunicaciones, y todos los sectores iban explicando el impacto del COVID, y este señor dijo, no, mira, yo aquí no tengo una historia que contar, la historia que contar es todo lo contrario, la historia que contar es que este COVID nos ha hecho entonces invertir más en banda ancha, invertir más en soluciones, invertir más en cómo llevar más a los hogares. Entonces, la verdad que ha sido una dinámica como toda crisis, donde tú tienes ahí tus ganadores y perdedores y eso ha sido una buena noticia. Sabemos, Andy, que gracias a todas las facilidades de liquidez que ha dado el Banco Central, había un gran temor del tema del deterioro de los indicadores de la banca tras el COVID. Los bancos fueron flexibles en su momento, también se flexibilizaron las normas prudenciales y esto había un gran temor, decía, bueno, nosotros nos hemos caracterizado por tener indicadores tanto de liquidez, de solvencia, una banca hasta más fuerte de lo necesario. Internacionalmente teníamos unos números que estábamos preparados para un momento como este, porque realmente los indicadores de solvencia, los indicadores de liquidez, los indicadores de morosidad, nosotros tenemos tasa de morosidad, Andy, comparado con la región, que es la mitad de la tasa de morosidad de la región y cuidado. Entonces, cuando nosotros como país tenemos una morosidad del 2%, un país promedio de América Central tiene una morosidad del 4%, el 4,5%, del 5%, del 6%. Y pues ciertamente vemos ya cómo las tasas de morosidad se están alineando a la tasa de morosidad pre-COVID, las tasas de rentabilidad también de la banca, la solvencia, y todo esto claramente que fue un trabajo conjunto entre las medidas que hicieron las autoridades, por un lado, el tema obviamente del apoyo que dio el Banco Central con las facilidades de liquidez que se dio, la reducción de las tasas de interés, Andy. Estamos hablando de que hoy en día, viendo la inflación que tenemos, la tasa de interés pasiva promedio ponderada prácticamente -6%, ¿verdad? -5, -6%. Obviamente eso se tiene que ver reflejado en crecimiento económico seguramente, ¿verdad? O sea, es natural que tú con esos niveles de tasa de interés pasiva negativa, pues lo que vamos a ver, obviamente, parte de su reflejo se va a ver en el crecimiento económico y con todo y todo debería verse también un poquito más en la depreciación cambiaria, pero casi todos los países del mundo están enfrentando este dilema de una inflación creciente vis a vis con unas tasas de interés, sobre todo caso de Estados Unidos, con unas tasas de interés que van cayendo también. Y por eso tenemos una banca que todavía tiene unos niveles sorprendentes de indicadores financieros. Andy, algo importante ha sido la recuperación de las remesas y eso ha mitigado el efecto de la caída de los ingresos de turismo, ¿verdad? Tenemos obviamente unos ingresos de turismo que han ido cayendo. eh, Déjame ver aquí, estamos viendo casi un 50% la reducción de los ingresos de turismo, vis a vis unas remesas que están creciendo un 50%, ¿verdad? Y claramente, pues, esto ha mitigado el déficit de la cuenta corriente o el impacto que haya podido tener en el déficit de la cuenta corriente. Recientemente, Andy, vimos en el fondo que está haciendo su visita para los informes que hace de manera recurrente. Yo creo que hubo una buena historia que contar, una buena historia que contar.
después de pasar todo esto, en términos de tanto de la situación del COVID, del inicio de las vacunas, que ha ido, digamos, se detuvo un poquito con respecto al ritmo con el cual inició, pero que ha sido relativamente bueno, los indicadores económicos que estamos mostrando. Y en términos generales, Andy, una economía que va recuperándose como siempre, ¿verdad? Un buen nivel de diversificación, una economía bastante resiliente, un nivel de crecimiento bastante bueno. Y aquí, que vamos a hablar en otro segmento, el elemento clave es cómo nosotros vamos a, cómo va a acompañar el sector público de ahora en adelante que tiene ya un rol más determinante, no solamente en el lado de cómo ejecuta el gasto público, sino en esa reforma fiscal, cómo se ve, cómo se puede ejecutar, cómo se planifica para que un año 2022, digamos, podríamos seguir viendo unos buenos niveles de crecimiento y ya a partir del año 2023, pues entonces también impactar positivamente los temas de equidad y proactividad del sector público en los años venideros. Mira, es muy importante la noticia del indicador en marzo. Independientemente de que era previsible, mucha gente no lo entendía. O sea, ¿cómo puede crecer un 10, un 11%? Bueno, que si tú has caído el año anterior en ese periodo en 10% debido a algo coyuntural, es normal que tú te puedas recuperar. Y eso va a ir generando unas expectativas positivas de cara a los otros meses, porque la caída fue todavía más pronunciada el año pasado en abril y en mayo. En consecuencia, nosotros vamos a ver cuando el gobernador anuncie los indicadores de abril y mayo, no recuperaciones del 10%, vamos a ver recuperaciones en la vecindad del 20%. Y eso va a ir apuntando entonces a un crecimiento de la economía que en el primer semestre del año va a ser excepcionalmente alto. Posiblemente, lo pueden anotar ahí, pero posiblemente va a ser un crecimiento en el primer semestre del año de 2 dígitos. Y no son números alocados. Estados Unidos, por ejemplo, en el primer quarter de este año 2021 creció 6.5%. Pero China, por ejemplo, mostró un crecimiento en el primer quarter de 18.3%. Nosotros estamos todavía con un rezago y crecimos apenas 3.3, 3.4. Cuando usted coge enero-marzo de este año contra enero-marzo del año 2020. ¿Qué ha pasado en el caso dominicano? Bueno, a China y a Estados Unidos la incidencia del turismo es mínima con relación a lo que sí es para República Dominicana. Y a nosotros no hay duda de que ese ha sido el sector que más nos ha alado hacia abajo porque es un sector sumamente sensible a pandemias. En consecuencia, era normal que eso sucediera. ¿Dónde es que nosotros pensamos que nos ha faltado un poquito más de empuje, de comprensión, de acuerdos y pactos fundamentales entre gobierno y Congreso para facilitarle al gobierno la posibilidad de acometer reformas por el gasto, o sea, que pudiese meter más gasto público en inversión? Yo creo que esa ha sido una gran deficiencia. Recientemente vi que el presidente Abinader sometió un proyecto donde trata de desbloquear nudos que impiden el desembolso de recursos adicionales a proyectos de obra pública que ya han agotado su presupuesto, pero que le falta terminar y en consecuencia sobrepasarían el 20, el 25% del incremento que permite la ley 340. Esas son cosas fundamentales y el Congreso no debería debatir mucho eso y darle hasta cierto punto, si le tiene que dar un cheque en blanco al gobierno para que pueda ejecutar y motorizar el gasto público en inversión, tiene que hacerlo. Yo lo que sí lamento que no le haya dado o que no se hayan puesto de acuerdo para que el gobierno reciba un poder extraordinario durante 6 meses, un año, para ejecutar grandes proyectos de obras de infraestructura física que puedan ayudarnos a ganar tiempo en lo que el turismo logra una consolidación total. Yo particularmente creo que nosotros vamos a ver un boom del sector turístico, el sector turismo en el último trimestre de este año. Ese éxito de la vacunación que está teniendo lugar en los Estados Unidos
que es nuestro principal source o origen de los turistas que vienen al país, eso va a repercutir muy favorablemente en la ocupación hotelera a partir de octubre, noviembre y diciembre, ya no con turismo doméstico, sino con turismo norteamericano. Yo creo que eso es fundamental. Mucha gente le dio demasiada importancia al hecho de que nos movieron de categoría 3 a categoría 4. Miren, como dijimos en el programa anterior, todos los países de la región están en categoría 4, con excepción de Belice, que es la mayoría de la gente en el mundo no sabe ni dónde queda, que está en categoría 2, y El Salvador, categoría 3. Entonces, pero después, todos estamos en categoría 4 y algunos están en categoría 5. Cuando los norteamericanos estén vacunados, si nosotros avanzamos con nuestro proceso de vacunación, y es algo que nosotros hemos insistido mucho, que el gobierno se concentre en agenciarse estas vacunas de donde sea, si es de China, si es de Estados Unidos, ahora que Estados Unidos ha dicho que va a donar 60 millones de vacunas AstraZeneca, yo creo que nosotros debemos tratar de gestionar y hacer lo que esté en nuestro alcance para agenciar unos cuantos millones de esas vacunas y acelerar nuestro proceso de vacunación. Yo creo que nosotros vamos a tener un boom del sector turístico que va a empezar en este año 2021 final y va a continuar en el año 2022. Entonces, todo eso es muy buena noticia para esta economía. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener una discusión de reforma tributaria en una economía que se está achicando. Y nosotros vamos a tener la discusión en una economía que va a estar en franca expansión. Lo que hay que seleccionar el timing preciso para tener esa discusión. Creo que el gobierno no tiene necesidad de acelerarse tanto. Estamos en abril, ya vamos a entrar en mayo. Se puede tomar 2 meses más en seguir armando qué es lo que entienden que es más conveniente, ver cómo van a diseñar la estrategia de comunicación, la estrategia de convencimiento, cómo la van a explicar, quiénes la van a encabezar, quiénes van a hacer la defensa de esa reforma en la opinión pública. Ya con una economía que cuando en julio o en el gobernador anuncie que en el primer semestre de economía creció 11 o 12%, anoten lo que posiblemente eso es lo que va a suceder, y cuidado. Entonces ya hay un entorno positivo de optimismo y el argumento de que en medio de una recesión usted no puede hablar de reforma tributaria. Bueno, ya nosotros no vamos a estar en una recesión. Vamos a estar en una recuperación, pero una recuperación que va a continuar de julio a diciembre, y ya cuando lleguemos a enero vamos a estar en una vorágine de crecimiento como la que, por ejemplo, va a vivir. Ya se anunció en Nueva York que van a disponer la apertura prácticamente todos los sectores en una semana. Y ya hay un furor donde en New York no se consiguen habitaciones hoteleras ya aquí ya. Ahora mismo está y reservaciones en restaurantes, me dice gente que vive allá que no se consigue. Está comenzando a generarse un boom, una euforia del consumidor que fue forzado a ahorrar durante año y medio, que está deseoso de salir de su casa y que se va a volver loco y va a ir a gastar. Entonces, nosotros nos vamos a beneficiar de eso también. Entonces, debemos estar preparados para poder recibir todo ese furor, toda esa euforia de consumo y al mismo tiempo tener las arcas del Estado bien aceitadas con un sistema tributario transparente, sencillo, que favorezca antes que todo, más que la desigualdad o la igualdad o la equidad, más que todo, la sencillez administrativa para recaudar, que es lo importante al final, porque usted la parte de la equidad la puede abordar inteligentemente vía el gasto público, como se ha hecho tradicionalmente en República Dominicana, y en consecuencia estar todos preparados aquí para poder pasar esta reforma que entra en vigencia en el año 2022. Yo creo que se están dando las condiciones para que esta economía tenga un desempeño excepcional en el año 2022 y 2023, a pesar de las reformas tributarias. Claro, es fundamental que esa reforma sea sencilla, sea comprensible y que el gobierno pueda defenderla para que no nos pase como lo que está sucediendo en Colombia, que vamos a ver en el segmento siguiente, donde ha habido una oposición rampante a los intentos del gobierno del presidente Duque
de hacer su reforma tributaria. Volvemos en un momento.